Eh, claro, vamos a escuchar, acá me dicen, a la canciller Malcorra, porque frente a lo que está pasando en Venezuela, recordemos que Nicolás Maduro tuvo la intención de disolver el Parlamento venezolano. Bueno, ahora están revisando esa medida. Le pidió Nicolás Maduro al Tribunal Supremo que revise esa decisión, por lo tanto Maduro da marcha atrás. Ahora, ¿qué hizo Abigail, la canciller Malcorra? Reunió de urgencia a los cancilleres de la región. Hace nada, hace horas nada más en el Palacio de San Martín aquí. Recién, y bueno, tenemos la palabra de ella, si te parece la escuchamos. Vamos a escucharla, sí. La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, reafirmando que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la existencia y el desarrollo del Mercosur. Teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento del Tratado de Asunción y sus protocolos, y reafirmando sus principios y objetivos, deciden: primero, instar al gobierno de Venezuela a adoptar inmediatamente medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normas aplicables, para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas. Segundo, exhortar al gobierno de Venezuela a respetar el cronograma electoral que se deriva de la normativa institucional, restablecer la separación de poderes, garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales y liberar a los presos políticos. Tercero, continuar las consultas entre sí y promover consultas con la República Bolivariana de Venezuela tendientes al restablecimiento de la plena vigencia de las instituciones democráticas en ese país, acompañando dicho proceso. 4. Instruir a la presidencia pro tempore a iniciar las consultas indicadas en el párrafo anterior con todas las partes venezolanas involucradas. 5. Reiterar su solidaridad al pueblo hermano de Venezuela, a las víctimas de persecución política y de violación de derechos humanos, así como su disposición a colaborar en pos de una solución pacífica y definitiva de la crisis política, institucional, social, de abastecimiento y económica que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela. Ahí escuchábamos a la canciller Susana Malcorra, pero ahora ya estamos en comunicación con Diñora Hernández, que es diputada justamente de la Asamblea Nacional. En un ratito vamos a estar hablando con ella para que nos cuente cuál es la situación que se vive ahora en Venezuela, cómo está también la situación entre el presidente y, por supuesto, la Asamblea, más la fiscal. Y sí, que llama la atención, y ahí estamos viendo imágenes de las manifestaciones. Recordemos que la oposición de Venezuela ha salido de las calles, se viene manifestando desde hace muchísimos meses, pero frente a la decisión de Maduro de disolver el Parlamento, bueno, han salido los opositores a las calles. Recordemos que hubo una periodista venezolana que fue salvajemente golpeada por 10 policías venezolanos. Sí. Ahora se lo vamos a consultar, sí, a la diputada. Hay una denuncia de represión sobre todo a la oposición, a los que no piensan igual. Bueno, ahí las imágenes hablan por sí solas, pero el tema es qué es lo que se está viviendo en territorio venezolano, ¿no? Simplemente por ellos mismos, por los propios venezolanos. No pueden encontrar en los supermercados casi nada de alimento. No hay en las farmacias medicamentos. No hay insumos en los hospitales. Se está viviendo una situación de extrema pobreza, si querés, entre comillas, pero no pobreza porque no alcance el poder adquisitivo, sino porque el país no tiene absolutamente nada, están a puertas cerradas. Sí, una crisis humanitaria sumamente importante se vive en Venezuela. Allí algunos opositores de ese país dicen que los chavistas son los minoritarios, cada vez son menos. Obviamente se está buscando por la vía democrática que se llame a elecciones. Veremos si en los próximos meses Maduro lo va a hacer.
la oposición no confía en que esto se va a llevar adelante, que Maduro tenga la intención de, por la vía democrática, llamar a elecciones presidenciales, pero ya él dio marcha atrás con la decisión de disolver el Parlamento. Y el Tribunal Supremo también dio marcha atrás de tener él la posibilidad de salir a gobernar también. O sea, esto es algo que se vive como una crisis política dentro del país. Bueno, recién la canciller decía, hay una ruptura democrática en Venezuela, y lo que se puede verificar también por testimonios y diferentes situaciones políticas y económicas que llegan desde el país es que justamente hay una forma de autoritarismo pero muy grande y un cruce de opiniones que también generan aún más discordia dentro de los propios partidos. Claro, la pregunta es cómo se rescata el voto popular en ese país, porque ya no hay diálogo entre la oposición y el oficialismo desde hace muchísimo tiempo. Ahora sí estamos en comunicación con Dinora Hernández, que es diputada de la Asamblea Nacional. Hernández, ¿cómo le va? Adrián Salonia y Abigail Lasalle la saludan. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Pues decir que bien en Venezuela hoy es decir una frase retórica. Venezuela estamos resistiendo, estamos fuertes, pero estamos en paz y con un compromiso democrático pues por encima de todo conflicto. Aquí la canciller Susana Malcorra, la canciller argentina, realizó una reunión, obviamente que el Mercosur se pronunció, más allá de apoyar a la República Bolivariana de Venezuela, pero además también abogó por el respeto a la democracia, a las libertades y por la liberación de los presos políticos. ¿Usted cómo ve esta situación desde Venezuela, o este pedido desde Venezuela? Bueno, ese pedido lo agradecemos altamente y entendemos que es un compromiso del mundo, un compromiso de los pueblos en este momento con Venezuela, en virtud de que una amenaza al sistema democrático es una amenaza sin lugar a dudas a la humanidad. Y en Venezuela pues lo que está ocurriendo es el ejemplo de lo que no debería ocurrir en ningún país, que le deba respeto por encima de todo a los seres humanos o a las personas pues que dice representar. Lo vemos con beneplácito, lo saludamos y además lo agradecemos. Ahora, diputada, la mesa de la Unidad Democrática está conformada por los partidos de la oposición. ¿Ustedes están planificando una serie de acciones, de protestas para los próximos días? Así es, yo particularmente represento una organización política de la Coalición Democrática de la Mesa de la Unidad. Mi organización política se llama Cuentas Claras y es uno de los 15 partidos que está dentro de la Coalición Democrática. Hace unas horas solamente, esta coalición en respaldo pues al Parlamento, hemos sesionado en la calle, en la Plaza Brión de Chacaíto, de allí se dirigió una marcha hasta la Defensoría del Pueblo que no pudo llegar. Está planificada una marcha con todos los diputados desde el próximo martes a partir de las 10 de la mañana y pues el compromiso es estar en la calle del lado de nuestro pueblo de manera pacífica y democrática, y con eso te contesto que todas esas actividades son apoyadas por la Coalición de la Unidad de la Mesa Democrática llamada MUCA. Hernández, ahora con el tema de cómo se vive en Venezuela, lo que llega desde allí por testimonios y además también por las noticias simplemente que llegan desde Venezuela a la Argentina, hay un faltante de alimentos, un faltante de medicamentos, un faltante de insumos, que verdaderamente la gente está viviendo en una situación de extrema pobreza. ¿Cómo es la situación? ¿Es así, tan extrema como lo recibimos los argentinos? Sí, lamento tener que decir que ciertamente es así, es una situación que por supuesto no se llegó de la noche a la mañana, es una historia que se ha venido dando por capítulos. En Venezuela se agudizó la crisis alimentaria en este momento. Una encuesta realizada por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Unidad Católica Andrés Bello, señalan que el 74% de los venezolanos perdió más de 8 kilos de peso el año pasado y que el 3-4% que se ha venido en aumento de peso lo ha hecho porque sencillamente dentro de su comida ha sustituido las carnes rojas y blancas por tubérculos, hortalizas y harinas. Entonces, en este sentido,
Venezuela lamentablemente vive una crisis donde el 82% de los venezolanos es pobre de ingreso, 10% de los niños dejan de asistir a clases porque no tienen que comer ni en su casa ni en el plantel, 63% no dispone de un plan de atención médica. Te doy las cifras porque las cifras vienen de estudios elaborados por las universidades en virtud de que el gobierno no publica data oficial. Sin embargo, para comprobar la situación de Venezuela, el hambre no necesita estadística porque el testimonio está en la calle, está en las colas, se ve todos los días y vemos niños buscando comida en la basura, los vemos y los palpamos todos los venezolanos a diario. Ahora, diputada, usted decía recién, esto no ocurrió de la noche a la mañana, viene desde hace años. ¿Por qué se ha llegado a este extremo de vida en Venezuela? ¿Por qué no lo han podido parar? Porque estamos ante la conducción de un gobierno que cree que por el simple hecho de haber llegado al poder por la vía de la elección popular es suficiente para llamarse demócrata. Debemos recordar que para ser demócrata se tienen que cumplir con unos elementos esenciales, llegar al poder por la vía democrática, pero también que el ejercicio de ese poder y el fin sean demócratas. Este gobierno lamentablemente utilizó la vía democrática solamente para acceder al poder, pero su comportamiento fue antidemocrático, fue cercando a la oposición venezolana. Tenemos 18 años diciéndole al mundo que estamos bajo la tutela de un gobierno autoritario, pero es hoy cuando el mundo con un apoyo internacional voltea la cara a Venezuela y comprueba que lo que estábamos diciendo desde hace mucho tiempo era cierto, pues en esos 18 años se destruyeron las instituciones, se quebraron las empresas y esta es una historia de un golpe de Estado por capítulos que se ha venido dando en Venezuela, que alcanzó su cúspide con la sentencia recién aprobada y recién retractada. Diputada, que si una vez... Sí. Es simplemente una pregunta. A ver, porque estuvo en Buenos Aires Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, estuvo esta semana en Buenos Aires, se reunió con el presidente y también con organismos de derechos humanos. Y Lilian lo que dice es que en Venezuela se vive una dictadura militar y que los chavistas ya son minoría en Venezuela. ¿Usted ratifica los dichos de Lilian, la esposa de Leopoldo López? Sí, sin lugar a duda lo ratifico en virtud de que por el ejercicio del poder este gobierno no se comporta de manera democrática y ciertamente hay un exceso de militares en conducciones de Estado que tampoco debería ser de esa manera y adicional a lo que dice Lilian es muy cierto, hoy en día las encuestas dicen que el chavismo es minoría en Venezuela. ¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela, diputada? Pues pasan de los 100 en este momento y lamentablemente siguen existiendo porque cada vez que hay una protesta pues el gobierno arremete, encarcela y sigue pues buscando personas que paguen por su ineficiencia. En este momento los últimos apresados han sido un diputado de la Asamblea Nacional de nombre Gilbert Caro, que fue irrespetado en su inmunidad parlamentaria y se pretende procesar por tribunales militares y no civiles. Ahora, la última pregunta de mi parte, y recién lo comentábamos con Abigail, una periodista venezolana fue salvajemente golpeada por policías de ese país. ¿Qué nos puede decir, diputada? Le puedo decir que eso es muy grave, pero que no es nuevo, y es por eso que yo quiero hacer énfasis en que la situación de Venezuela solamente se ha venido agravando, que solamente el gobierno, además de no tener corazón, ya no tiene máscara, no tiene corazón porque poco le importa que la población venezolana esté muriendo por falta de alimentos y por falta de medicina, pero tampoco tiene máscara porque ahora irrespeta, pero además de eso pretende con retractarse, revertir un proceso después que ha cometido un delito. Lamentablemente lo de la periodista Eliangélica González es una situación muy triste, muy alarmante. Ella puede dar fe de que sus colegas han vivido parte de lo que ella
le sucedió en esta semana, pues y rechazamos de manera contundente. Inclusive colegas del exterior de ustedes también han sido víctimas de un gobierno que sencillamente no se deja observar, no quiere que le muestren sus posturas porque sencillamente se sabe que es un gobierno ineficiente y excluyente. Ahora, si en realidad los chavistas son la minoría, en este caso hablamos del chavismo, obviamente representado por el presidente ahora de Venezuela, por Nicolás Maduro, si son la minoría, Sí. ¿qué es lo que van a hacer ahora, a partir de ahora, la oposición, que es la mayoría? La oposición venezolana ha pedido de manera fuerte, contundente, ha pedido elecciones regionales que ya fueron vencidas en Venezuela. Nosotros estamos solicitando al CNE que fije la fecha, que fije el cronograma electoral, porque las elecciones a gobernadores de estado que debieron hacerse en el 2016 ya están vencidas. Aquí sí hay un poder en desacato, es el poder del Consejo Nacional Electoral, que no convoca elecciones y no convoca sencillamente por lo que estamos diciendo, porque saben que de realizarse las elecciones hoy en Venezuela, ellos no ganarían una de las gobernaciones del estado. Es por ello que no quieren. ¿Qué está haciendo la oposición venezolana? Pues de la mano del pueblo que lo eligió, en la calle, protestando de manera pacífica, contundente, serena y exigiendo cronograma electoral, porque queremos dirimir nuestro conflicto por la vía pacífica, por la vía constitucional, por la vía electoral. Diputada, muchísimas gracias por estar en diálogo con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por estar atentos a lo que sucede en mi país. Un abrazo fuerte y que para el pueblo de Argentina sirva Venezuela de ejemplo de lo que no le debemos permitir a ningún gobernante cuando se vuelve autoritario y se sale de la Constitución. Gracias.